Dios. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Y así prevalecía poderosamente que la palabra del Señor. Cierre sus ojitos, por favor, cierre su Biblia ahí, cierre sus ojitos, incline su cabeza y vamos a orar a Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Porque en esta noche podemos gozarnos en tu presencia. Gracias por este lindo culto. Señor, te damos gracias porque en esta noche hemos podido llegar a tu casa, que es lo más importante, Señor, tu casa. Señor, aquí es donde, Padre, recibimos la fuerza. Es aquí que, Señor, tú nos llenas de tu presencia. Es aquí que tú, Señor, renuevas nuestra fuerza. Es aquí que tú sanas al herido, Señor, sana al enfermo. Y por eso en esta noche, Espíritu Santo, toma dominio de este culto. Señor, como hasta ahora lo has hecho. Señor, me pongo en tus manos para que tú, Señor, hables por mis labios. Purifícame, Señor, en esta noche. Purifica mis pensamientos. Purifica mis sentimientos, Señor. Padre, trata con mi corazón, Señor. Trae revelación de la palabra en mí, Señor. Y que en esta noche tu Espíritu Santo, Señor, pueda romper toda cadena del diablo. Que tu palabra, Señor, que en esta noche será predicada en este lugar, pueda tomar, Señor, el dominio de este culto. Señor, abre la boca cerrada. Despierta a los que están dormidos. Y que en esta noche tu poder y tu gloria, Señor Padre, se pase en este lugar. Así como hemos sentido tu presencia en la alabanza, también en la palabra, Señor, podamos sentir tu presencia. Levantamos nuestras manos para darte toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta su mano, demos la gloria para Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cristo vive. Toma asiento, por favor, en esta noche. Los coristas van al baño. Si alguno no tiene dónde sentarse, rapidito se viene a sentar aquí adelante, por favor. Si tuviera que ponerle un título a esta palabra, alabado sea Dios. Si tuviera que ponerle un título a esta palabra, le podríamos poner: la rutina ocupó el lugar de la pasión. Usted va a entender por qué. Hablamos de una iglesia fuerte, escúcheme bien. Yo quise escribir una introducción. Una iglesia fuerte, dedicada, llena de buenas obras y perseverancia. Esto está ubicado en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Pero poco a poco empezó a olvidar su esencia, el motivo principal de su fe, el primer amor por Jesucristo. Éfeso no era una ciudad cualquiera, ubicada en el Asia Menor, donde hoy se encuentra la moderna Turquía. Un puerto activo, sus avenidas anchas, porque estas son las características de Éfeso, que tenía sus avenidas anchas, hechas de mármol. Era una metrópolis, grandes teatros, construcciones imponentes, una economía exitosa, con muchas cosas más que otras ciudades no podían tener. Pero había algo en la ciudad de Éfeso que destacaba, que era el tremendo templo de la diosa Artemisa, o Diana, como la llamaban los romanos. Esta construcción, que era considerada, escúcheme bien, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, atraía peregrinos de diferentes lugares, seguidores de todas partes, en un ambiente idólatra, inmoral y influencia espiritual. Pero escúcheme bien, pero sucede algo sobre todo esto, que Dios envía a Pablo a plantar una iglesia. ¿Cuántos creen que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia? Y por eso siempre donde haya necesidad es donde Dios va a mandar a sus hijos. Alabado sea Dios para siempre. Escúcheme bien, una iglesia que no comenzó con un evangelio tímido, porque Pablo, alabado sea Dios, este apóstol Pablo, enviado por el Señor Jesucristo a Éfeso, llegó, alabado sea Dios, amigo, hasta leer lo que yo escribo. Sino que Pablo, en el tercer viaje misionero, Dios lo envió a Éfeso para poder levantar una iglesia poderosa. Estuvo en Éfeso alrededor de 3 años, más tiempo que en cualquier otro lado. Allí predicó el evangelio con valentía, alabado sea Dios para siempre, enseñó y confrontó el paganismo de frente, y enseñó y confrontó el pecado. Esto está en Hechos capítulo 19. La Biblia enseña que Pablo exhortaba la palabra diariamente en la escuela de Tirano. Y todos los que habitaban en Éfeso
escucharan la palabra del Señor como judíos, también como griegos. No era una predicación cualquiera la que Pablo daba en esos lugares, sino, escúcheme bien, sino que era una predicación, alabado sea Dios, más que una predicación, era un discipulado consistente. O sea, Pablo era tan confrontativo en la palabra y les enseñaba y quería sacar a la gente, aleluya, del error del paganismo que estaban viviendo en esa ciudad de Éfeso. Alabado sea Dios. Las personas que eran libres, los enfermos eran sanos, los que practicaban la magia traían sus libros y los quemaban. Esto está en el libro de Hechos 19, capítulo 19, versículo 19, que acabamos de leer. Los que cuando Pablo predicaba la palabra con tanto fervor, escúcheme bien, Pablo predicaba la palabra con tanta, alabado sea Dios, con tanto entusiasmo. Pablo predicaba la palabra lleno del Espíritu Santo, que ¿qué empezó a pasar? Que la gente empezó a ser restaurada. Porque escúcheme bien, porque cuando hay una palabra de poder, una palabra confrontal, cuando hay una palabra que nos limpia del pecado, ¿sabe lo que empieza a pasar? Empezamos a darnos cuenta que nuestra situación actual está mal. Eso es lo que empezó a pasar en Éfeso, que la gente que estaba metida en la idolatría se empezó a dar cuenta, alabado sea Dios para siempre, que lo que ellos estaban practicando de adorar a la diosa Artemisa, alabado sea Dios, y de empezar a comprar muñecos y cosas para poder adorarle, la gente empezó a darse cuenta que con la palabra empezaron a darse cuenta de la verdad. ¿Y qué pasó? Empezaron a dejar de adorar dioses paganos, empezaron aleluya, a dejar de adorar a los dioses de yeso, dejaron de adorar, alabado sea Dios, a los dioses que estaban muertos. Yo no sé cuántos vienen de esa vida, que algún día estaban adorando a dioses paganos, pero hasta que un día, aleluya, chocaron con la cruz de Cristo y se dieron cuenta que lo que estaban realizando no tenía ningún sentido de vida, porque esos dioses no pueden ver, esos dioses no pueden escuchar, esos dioses no pueden caminar, esos dioses no te pueden oír, esos dioses no te pueden responder, y se dieron cuenta que el único Dios real es el Dios de los cielos. Alabado sea Dios para siempre. Ya no va a leer más aquí. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Empezó a suceder que Pablo durante 3 años, alabado sea Dios, estuvo evangelizando esta ciudad de Éfeso. Escúcheme bien, por favor, yo creo que usted me ponga mucha atención, porque Dios ponía esta palabra en mi corazón y para mí anoche, y Dios ponía esta palabra en mi corazón diciendo que es tiempo que nos confrontemos nosotros mismos. Por favor, escuche esto. Es tiempo que ya nos paremos en el camino y nos confrontemos nosotros mismos. Porque Pablo durante estos 3 años empezó a ganar almas. A mí se me venía al corazón, alabado sea Dios para siempre. Y a lo mejor este mensaje no deberíamos grabarlo o transmitirlo, porque sentía en mi corazón que era netamente para esta iglesia. Porque la característica que tenía esta iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora. Una iglesia que estaba marcando algo, aleluya, en la ciudad de Éfeso. La Biblia enseña y los historiadores enseñan que cuando Pablo empezó a ganar almas, empezó a predicar, dice que, aleluya, durante 3 meses predicaba por las calles. Y durante 3 meses empezó a predicar y a ganar almas. Cuando la gente se fue encima, dice que Tirano, un dueño de una escuela, lo llamó a ese lugar para que desde ese lugar pudiera predicar la palabra del Señor. Dice la Biblia que durante 3 años, escúcheme bien, 3 años que pasan muy rápido, Pablo empezó a formar una iglesia, y no cualquier iglesia, sino que a fundamentar un grupo de guerreros, de valientes que, aleluya, que empezaron a entender que aunque estaban siendo criados, aleluya, bajo una adoración de idolatría, se dieron cuenta que no había nada mejor que el evangelio de Cristo. Los que adoraban a la diosa Artemisa, de un día para otro se sacaron los crucifijos. Yo anoche empezaba a meditar y a imaginarme el trabajo de Pablo parado en las plazas por las tardes, a lo mejor gritando con la Biblia. Primero comenzó solo, llamando a la gente al arrepentimiento. Después se ganó a 1, se ganó a 2, se ganó a 3. Recuerde que este era un puerto activo. Esta ciudad de Éfeso era una ciudad de un puerto activo donde daba mucho dinero. Pero escúcheme bien, era una ciudad muy, muy idólatra, donde, aleluya, el 99% de esas personas adoraban hasta Dios Artemisa. Dice que el templo caía miles y miles de personas. Alabado sea Dios. O sea, si alguien se convertía a Cristo, automáticamente era mal mirado por los demás, aleluya, ciudadanos de esa ciudad. O sea, no cualquiera decidía
poder buscar a Cristo, sino que, aleluya, lo único que podía hacer cambiar al hombre y a la mujer en ese tiempo era el poder de Dios, como hoy día también Dios lo puede hacer en este tiempo. Entonces empiezo a imaginarme a Pablo predicando por las calles y de repente Pablo se ganó a 1, se ganó a 2, se ganó a 3 y ya no estaba Pablo parado solo en el punto de predicación, sino que había 1, habían 2, habían 3 y los 3 estaban predicando y seguían ganando almas. Ya no eran 4, sino que ya se ganaban a 2 más, ya eran 6 y así empezó Pablo a formar gente para poder, aleluya, trastornar esa ciudad predicando el evangelio de Cristo. Los historiadores cuentan, por favor escuche esto, Flavio Josefo, que lo leí anoche, cuenta, alabado sea Dios, en un artículo, dice que cuando ellos decidieron buscar a Cristo, dice que automáticamente el 70% de la iglesia quedó sin trabajo. Porque la mayoría es como cuando usted va a Valparaíso, que el 90% o el 50% o el 60% de los que ciudadanos de ahí trabajan en los puertos, en los barcos, trabajan en la pesca. Cuando usted va a un pueblo así como no sé, Bucalemu, Pichilemu, son lugares donde se caracteriza la gente desde muy pequeño o diferentes, aleluya, generaciones han pasado por ser pescadores. Así acá también en Éfeso dice que las diferentes generaciones habían sido, aleluya, plateros. Era gente que practicaba, que formaba, que hacía, aleluya, monos de yeso, hacía, aleluya, alabado sea Dios, figuras que se podían adorar. Entonces había pasado esta idolatría de generación en generación. Entonces era algo extraordinario de que, aleluya, en la segunda o tercera generación algunos recibieran la palabra y de un día para otro salieran de este mundo de la idolatría. Alabado sea Dios. Yo me ponía en el caso de la vida que hoy día vivimos, donde hoy día hay mucha gente aquí que nunca pensó ser un cristiano, que venía de generaciones perdidas, de generaciones torcidas, de generaciones que nunca se iban a acercar al evangelio, pero un día, aleluya, Dios apareció al encuentro de cada uno de nosotros y chocamos con la cruz de Cristo y nos dimos cuenta que solo en Cristo hay salvación y vida eterna, que lejos de Dios nada bueno podemos recibir. Y desde ese día nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo nos llenaba el vacío de nuestra vida. Dice que Pablo empezó a formar una iglesia con carácter. Por favor, escúcheme esto. Pablo empezó a formar una iglesia con carácter. Una iglesia activa. Me imagino una iglesia activa en el sentido cuando empecé a leer de la iglesia de Éfeso. Me imagino una iglesia activa que quería estar en la calle, que quería estar en la esquina, que quería estar en las plazas, que quería predicar por las noches como nosotros, que quería a lo mejor armar un camión de la salvación. Empecé a imaginarme que Pablo empezó a enseñarle a ellos que el evangelio no era algo que se hablaba con la boca, que el evangelio era algo que se activaba, era algo que se hacía con nuestros hechos. Por eso usted no puede decir que usted es cristiano si usted no actúa como cristiano. Usted no puede decir que usted es un hijo de Dios si su actuar no es de un hijo de Dios. Usted no puede decir que usted ama, aleluya, que usted ama a Cristo si usted no ama al que ve. Entonces Pablo les enseñaba doctrina. Pablo les enseñaba el amor. Pablo empezó, aleluya, Pablo decidió formar una iglesia netamente, aleluya, escritural. Alabado sea Dios por más, alabado sea Dios que los nicolaitas, alabado sea Dios que era una religión que se manejaba en ese tiempo. Aleluya, no hay mucha escritura sobre ello, pero sí se habla que era una religión, aleluya, que tenía un evangelio totalmente liviano. Y esa, aleluya, esa religión quería meterse en Éfeso. Y dice que Pablo, con las convicciones muy claras y confrontando el pecado, mantenía a los hermanos de la iglesia firmes en el evangelio. Por eso empecé a darme cuenta que, aleluya, que los mensajes aguayentos, que los mensajes, aleluya, que no tienen color, que los mensajes que no tienen peso, no traen transformación. Por eso, alabado sea Dios, empecé a darme cuenta que la gente no recibe transformación, porque los mensajes que vienen distorsionados no traen transformación para nadie. Pero cuando, aleluya, cuando hay una
una palabra clara, cuando hay una palabra certera, cuando somos confrontados por la palabra a nuestra vida espiritual, es cuando más nos afirmamos en la roca de la palabra, en la roca que es Cristo. Por eso usted y yo necesitamos, aleluya, que Dios nos aferre, que Dios nos afirme en la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Dice que Pablo empezó a darle a entender lo que era el discernimiento. Pablo le enseñó lo que era el trabajo. Pablo le enseñó lo que era la paciencia. Pablo le enseñó lo que era la convicción. Por favor, escúcheme esto. Porque empieza a suceder, gracias, hijo. Empieza a suceder que cuando, por favor, escúcheme esto. Esto me pasó el domingo pasado a mí. El domingo pasado me fui a casa. Por la noche, ya muy tarde, bajé al primer piso. Yo conversaba con Dios, decía, Señor, como que siento que este culto del domingo pasado estuvo lindo, pero siento yo como que faltó algo. Y por la noche, escúcheme bien, vino el Espíritu Santo a traerme una respuesta. Y la respuesta fue esta, que no es tanto lo que se vea, sino que la información que recibamos en nuestro corazón. Escúcheme, yo empecé a entender sobre eso, por eso la semana oraba a Dios, le decía, Señor, lo importante es la información que podamos recibir en la revelación de la palabra en nuestro corazón. Y empecé a entender que lo que afirma al hombre no es la manifestación. Por favor, escúcheme esto. Lo que afirma al hombre no es la manifestación, porque he visto a muchos que danzaban en la iglesia y hoy día están perdidos. Lo que afirma al hombre no es que el hombre hable en lengua, porque conozco a muchos que hablan en lengua aquí y después el mes están en el mundo. Sino que lo que afirma al hombre y a la mujer es la palabra correcta. La palabra que afirma al hombre y a la mujer en el evangelio es la palabra que necesitamos. Aleluya, lo que afirma al hombre y a la mujer en el evangelio, alabado sea Dios, es la palabra con revelación. Alabado sea Dios. Entonces Pablo no se preocupó tanto que Éfeso, por favor escúcheme esto, en su primera instancia, Pablo no se preocupó que a lo mejor danzaran tanto, sino que tuvieran convicción. Porque él sabía que en un momento Pablo ya tenía que ir. Se dice que al tercer año ya Pablo había formado ancianos. Porque el libro de Hechos capítulo 20 lo narra, dice que a los 3 años ya Pablo decidió salir de Éfeso. Y dice que se despidió de los ancianos. Dice la Biblia que lloraron. Narra la Biblia que lloraron. Pablo lloró con los ancianos porque ya había tanta estima. Por favor, escuche esto. Pablo les enseñó a cuidarse unos con otros. Eso es parte del evangelio. Que tú cuidas a tu hermano es parte del evangelio. Entonces Pablo les informó, o sea, les formó. Pablo les impuso. Pablo por la palabra del Señor les empezó a exhortar de que parte del evangelio era que en los tiempos difíciles que estaba viviendo Éfeso, donde estaba la gente quedando sin trabajo, donde todo se está levantando en contra, era que se cuidaran unos con otros. Ahora, ¿qué sucedía con esto? Alabado sea Dios. ¿Qué sucedía con esto? Que la Biblia narra y enseña de que la iglesia empezó a crecer, empezó a avanzar, empezó a tener características. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 2 dice, yo conozco tu tu arduo trabajo y paciencia, que no soportas a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ya has hallado mentiroso, has sufrido, ya has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, está hablando de una iglesia que tenía características como ninguna otra. Trabajadora, sufrida, con paciencia y que en ningún momento había desmayado. Alabado sea Dios. Si hablamos de una iglesia que estaba siempre ahí, dispuesta al trabajo. Hablamos de una iglesia que pasaba pruebas, pero no bajaba sus brazos, sino que la Biblia dice que no desmayaba.
sino que seguía trabajando ardientemente. Dice que era una iglesia que tenía paciencia, que aunque veía que, aleluya, se levantaba, alabado sea Dios, el infierno, seguía buscando a Dios en la paciencia, porque sabía que de aquí a pocos días más iba a salir el sol de justicia, porque aunque hoy día estaba todo nublado, aunque hoy día veían todo cerrado, tenían la paciencia para esperar, aleluya, porque Dios lo había dicho, y que mañana pasado verían la bendición de Dios. O sea, visiblemente era una iglesia que tenía grandes características. O sea, podemos decir que Pablo bien formó esta iglesia. Aquí venía la revelación, o venía el rema para mí anoche, donde Dios hablaba a mi corazón sobre esto. Que si yo formo bien una iglesia y si le predico la palabra tal y como es, yo la voy a bien a cimentar en la palabra. Por eso tenemos iglesia aguachenta, donde nunca se les predica a la gente la palabra tal y como es. Y por eso la gente toda así inconstante. Por eso tenemos gente inconstante, líderes inconstantes, coristas inconstantes. Tenemos, aleluya, alabado sea Dios, miembros inconstantes. ¿Sabe por qué? Porque de ninguna forma se les confronta con la palabra. ¿Para qué? Para que sean libres de esa mala acción que están viviendo. Por favor, escúcheme esto. Lo único que limpia al hombre de la mala acción que está pasando es que la palabra los confronte. Pastor, ¿y cómo salimos del error? Por la palabra. Alabado sea Dios. ¿Cómo un fornicario va a salir de la fornicación si no le decimos que la fornicación es pecado? ¿Cómo el mentiroso va a dejar de mentir si nunca por la palabra le citamos la palabra donde dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos? O sea, tenemos que entender que lo único que saca al hombre del error es la palabra del Señor. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo me imaginé, no. Es la palabra del Señor en la que nos saca del error que estamos cometiendo. Yo no sé cuántos días quieren salir del error que estamos cometiendo. Alabado sea Dios. Entonces Pablo durante 3 meses se dedicó a poder formar esta iglesia. Pero los que estaban con él, aquí hay algo importante para usted, que los que estaban con Pablo se dejaron formar. Y aquí hay un gran problema, que estamos en una era, estamos en una época donde la gente no se quiere dejar formar. Estamos en un tiempo donde la gente no quiere escuchar consejos. Estamos en un tiempo donde la gente no quiere aprender doctrina. Estamos en un tiempo donde la gente no quiere, aleluya, vivir a la manera de Dios, sino que quiere seguir viviendo a la manera del hombre. Estamos en un tiempo donde la gente no quiere que se le metan en la vida privada, porque dicen, no, de aquí va afuera yo puedo ser cristiano, pero no se metan en mi vida privada. Te digo algo, Dios es el que escudriña hasta el corazón del hombre y de la mujer. Dios, aleluya, lo sabe todo. Entonces Pablo durante 3 años hizo excelente trabajo. Al tercer año dice que salió. Se fue a hacer el trabajo pastoral que estaba haciendo. Y aquí que comenzó el problema. Porque de manera que Pablo se fue de Éfeso, algo empezó a pasar. Que a pesar de todo lo que podían tener, escúcheme bien, visualmente, el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 10, dice: yo Jehová escudriño la mente y que pruebo el corazón. Y aunque esta iglesia de Éfeso tenía muy buenas características, aunque trabajaba, se esforzaba, se mantenía, se querían levantar en contra de ellos y ellos se sostenían en el evangelio y no salían de la iglesia y seguían predicando la palabra, porque, aleluya, la historia cuenta que la iglesia de Éfeso, después que Pablo salió, escúcheme bien, siguió creciendo. O sea, era una iglesia que tenía claro lo que era el evangelio. Por favor, escúcheme esto, porque el evangelio es serio. Usted me escucha esto, el evangelio es serio.
Por eso los que se meten al evangelio no tienen que venir a jugar. Los que, aleluya, deciden venir a Cristo no tienen que venir a jugar a ser cristianos, porque el evangelio es para gente seria. Si usted un día aceptó a Cristo, usted acepta a Cristo hasta la muerte. Si usted un día dijo voy a seguir a Cristo, usted va a seguir a Cristo hasta la muerte, con pruebas, con luchas, con dificultades, con enfermedades, con decepciones, aleluya, con ganas o sin ganas. Si usted un día dijo que va a servir a Cristo, usted tiene que servirle hasta el final. No, es que ya yo no quiero ser más cristiano. Ayer veía un video donde alguien dijo, no, yo dejé de ser cristiano. ¿Y por qué saliste del evangelio? No, porque en la iglesia me hacían mucho daño, dijo. Si un día dijiste que sí, así hasta el final. Porque escúchame bien, por favor. Cuando tú aceptas a Cristo, Dios te da características. Alabado sea Dios. Y otro día no me hablaba con un hermano de que la iglesia, le decía yo, ¿qué te impide ser bueno? Dime tú, ¿qué te impide? Dime, por favor, dime, ¿qué te impide? ¿Qué te impide ser bueno? A ver. Tienes vida, tienes salud. Dios te ha abierto el entendimiento. Dios te puso una palabra. Dios te dio una mentalidad abierta para entender. Hay gente aquí que está muy bendecida, que no le falta nada. Dime tú, ¿qué te impide? ¿Qué? Para poder hacer lo que tenemos que hacer. Éfeso tenía todas estas características. Dios mismo, cuando exilian a Juan en la isla de Patmos, Dios mismo habla a Juan y la primera carta que hace escribir a Juan es para Éfeso. Llamándolos. Primero, exhortándolos. Escúcheme bien. Exhortándolos a que Dios mismo conoce sus obras. O sea, yo sé, diciendo Dios, yo sé tus obras. Yo he visto tu arduo trabajo, tu paciencia. Y sé que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentiroso. O sea, Éfeso tenía ¿qué? Discernimiento. Eso decía yo estaba a sonar medio arrogante, pero después por ahí esta parte. Decía yo siento que son como nosotros. ¿Cuántas veces han venido aquí a decir, mira, te nos sentamos y no tienen... Si no es Dios que va a hablar, que se vaya a sentar. Entonces Éfeso tenía esta característica que Dios le estaba llamando, aleluya, a poder, alabado sea Dios, estaba dando a conocer sus características. ¿Cómo? Como que tenían discernimiento. Dando a entender que Dios sabía que era una iglesia sufrida, que a lo mejor habían pagado el precio por recibir el evangelio de Cristo, por aceptar a Cristo, quedarse sin familia, sin trabajo, sin amigos, despreciados. ¿A cuánto de estas cualidades a lo mejor a nosotros nos ha sucedido? A lo mejor por aceptar a Cristo hoy día ya no tiene amigos, por aceptar a Cristo, por ser canuto, hoy día no te invitan a las fiestas familiares, hoy día porque eres un canuto, hoy día te pusiste aburrido, porque hoy día eres un canuto, alabado sea Dios para siempre, para el año nuevo nadie te llama. Pero escúchame bien, pero Dios lo sabía, como también Dios lo sabe hoy día. Y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Escúcheme bien, por favor. Y aquí quiero detenerme un poquito. Porque el trabajar en la obra del Señor es una característica, el cual Dios la está mirando. Que Dios bendiga a los que trabajan. Que Dios bendiga a los que andan atentos. Que Dios bendiga a los que están en los cultos. Que Dios bendiga a los que están en las campañas. Que Dios bendiga a los que andan en el evangelismo. Que Dios bendiga a los que llegan temprano. Que Dios bendiga a los que andan preocupados de todo lo que es obra de Dios. Escúchame bien. Dios lo está mirando. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado.
O sea, otra característica más que Dios estaba dando es que podrías haber desmayado antes con lo que te había pasado, pero Dios está diciendo, pero yo estoy mirando que tú no has desmayado. Diciendo, por tu fuerza humana a lo mejor tú no estarías aquí. Pero yo hoy día quiero, aleluya, dice Dios, yo hoy día quiero anotar aquí en este capítulo 2, diciendo que yo estoy mirando que tú no has desmayado. O sea, me he dado cuenta que has dado más allá de tu fuerza. Yo no sé cuántos días están dando gracias a Dios por esta palabra. Aunque nadie lo sabe cuánto te ha costado, pero diciendo Dios, pero yo estoy viendo que no has desmayado. A lo mejor no le has dicho a tu esposo, no le has dicho a tu esposa cuánto te ha costado mantenerte en el evangelio, pero ¿sabes qué? Dios está diciendo, pero yo te he visto por la noche, yo te he visto por el día, yo te he visto en el trabajo, yo conozco tu corazón, yo sé tus sentimientos, yo sé cuánto te ha costado, yo sé cuándo has andado con tristeza, yo sé cuándo has sonreído por fuera, pero por dentro has estado entristecido. Yo lo sé, porque Dios lo sabe todo. Alabado sea Dios. Pero en esta carta, alabado sea Dios. Pero esta carta, después de poder elogiar, esa es la palabra correcta, después de elogiar todo lo bueno que puede tener, después de elogiar todo el trabajo, la paciencia, el poder sostenerse. Por favor, escúcheme bien, yo entendí anoche esto. Yo entendí que esta palabra había que separarla en dos partes. Lo primero era el poder conocer la doctrina de la palabra para estar firme como hasta ahora estamos hablando. Entendiendo sus promesas, entendiendo la doctrina, entendiendo lo que es Dios, entendiendo qué Dios hizo por mí, entendiendo el amor de Dios para mi vida, entendiendo, aleluya, las leyes, entendiendo todo lo que puedo y no puedo hacer. Aleluya, lo que Pablo primero entregó fue la información de la doctrina para que, aleluya, la iglesia de Éfeso estuviera firmada cuando vinieran los nicolaitas y quisieran meterle toda la doctrina, estuvieran bien parados, no cayeran en doctrina falsa. Dice la Biblia y los historiadores que Éfeso no cualquiera lo escuchaba, sino que Éfeso estaba siempre atento si era de la palabra de Dios o era palabra del diablo. Éfeso tenía una característica, que escuchaba hablar de Dios, escuchaba hablar de la palabra, automáticamente Éfeso podía discernir si esto era de Dios o no era de Dios. Miren la falta de discernimiento que hay hoy día por la falta de doctrina. Hoy día a todo se le dice que es de Dios, a todo se le dice que es el Espíritu Santo. Hoy día a todo se le dice que es fuego de Dios, todo es manifestación de Dios, porque hoy día están tan ciegos que no se dan cuenta lo que es de Dios y lo que es del diablo por falta de doctrina, por falta de palabra, por falta de discernimiento. Pero como habían recibido una buena comida, por eso usted agradezca a Dios que de este púlpito sale buena comida. Usted agradezca a Dios que de este púlpito no se predican tonterías. Usted agradezca a Dios que de este púlpito se predican poroto y lenteja, porque eso es lo que a usted le va a firmar en el día malo. Agradezca a Dios porque esta palabra hace que tengamos discernimiento. Aunque en algún culto me voy medio doblado, pero aleluya, esa palabra lo único que hace en mí, me hace un bien. Aunque esa palabra en algún momento no me cae muy bien, pero esa palabra mañana será el remedio para mi enfermedad. Después de todo este elogio que Dios da en esta palabra, en estas cartas para el ángel de la iglesia de Éfeso, da a entender, por favor escúcheme bien, en la segunda parte, da a entender que después de todo este trabajo había algo que no estaba muy bien. Que pese que toda esta iglesia tenía esta característica, escúcheme bien por favor, pese a que esta iglesia tenía estas tremendas características, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Por favor, quiero decirlo.
¿Cuál otra no tenía? Es que cuando venía a mi corazón yo decía, Señor, esta palabra es netamente para nosotros. Porque somos los casi únicos que nos hemos vuelto locos y hemos hecho un camión escenario. Que le hemos creído a Dios en comprar un camión y hacer un escenario. No sé si usted, pero yo creo que he visto una o dos iglesias más en Chile que salen a hacer puntos de predicación por la noche. Yo por lo menos no conozco otra iglesia que predique todos los meses del año en la calle. Porque en el invierno hay que guardar los hermanos que se pueden resfriar. Que en julio y agosto hay que dejar los hermanos en la iglesia calentito con el aire acondicionado porque se pueden resfriar. Aunque esta iglesia tenía estas características, aunque era trabajadora, tenía paciencia, no había desmayado, pero algo Dios le dice, que había dejado su primer amor. Aleluya. Dando a entender que habían todas estas características humanas que Dios le había entregado, pero que se estaban olvidando del más grande. Que ya mecánicamente, por favor, escúcheme esto, ya era tanto el conocimiento humano que tenían que ya el trabajo lo hacían mecánicamente. Mientras Dios me daba esta palabra anoche, empezaba a pensar en todos ustedes. Y empezaba a recorrer la silla. Y empezaba a recorrer la silla en mi mente anoche. Y empezaba a darme cuenta del estado de la iglesia. Y aunque usted no crea, empezaba a darme cuenta del estado de su caminar. Y empezaba a mirar sus hechos, y a mirar su fruto, y a mirar su forma de caminar, y a mirar lo que se ve, porque usted podrá decir muchas cosas, pero lo que se ve es otra cosa. Y cuando Dios anoche me daba esta palabra, dije inmediatamente, esta palabra es para nosotros. Porque hemos aprendido a amar a Dios, hemos aprendido a trabajar, hemos aprendido a soportar, hemos aprendido a aguantar, hemos estado parados frente a dificultades tremendas, hemos estado parados, aleluya, que el diablo se ha levantado en contra de esta iglesia y seguimos predicando la palabra, pero sí, hay algo que tengo que decir en esta noche y es algo que, aleluya, Dios puso en el corazón anoche para poder traerla a usted en esta noche a este lugar, y lo que sucede es que hemos perdido el primer amor. Eso no quiere decir que no tengan las características para seguir trabajando. No. Por favor, quiero que tú me entiendas muy bien. Por eso dije al comienzo de esta palabra, que esta palabra va a ser para ser confrontados nosotros mismos. Porque a lo mejor tú vas a poder decir, pastor, pero yo estoy en todos los cultos. Pastor, yo sigo trabajando en la obra del Señor, pero te digo algo, la rutina ocupó la pasión. La rutina del culto, la rutina del evangelio apagó la pasión que un día tenías en tu vida. Por eso hoy día corres por rutina, hoy día vienes por compromiso, hoy día vienes porque sabes que tienes que estar aquí. Pero en realidad, escúchame bien, en realidad la pasión se perdió hace harto tiempo atrás. La verdad es que el amar a Dios por sobre todas las cosas lo dejamos hace harto tiempo atrás. Hoy día estamos aquí porque hemos sabido que aquí está el bien para nuestra vida. Hoy día estamos aquí porque hemos sabido que el evangelio le hace bien a mi familia. Pero la pasión, escúchame bien, la pasión la hemos dejado hace harto rato atrás. Pablo le formó un carácter. Pablo les enseñó un carácter, una forma de trabajar. Pablo les enseñó lo que había y lo que no había que hacer. Por eso ellos tenían claro. Ellos sabían lo que se podía recibir y lo que no se podía recibir. Pablo les enseñó por la palabra a poder discernir lo que había que comer y lo que no había que comer. En ese aspecto del caminar de la iglesia de Éfeso, estaba todo muy claro. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Así como usted y como yo, que sabemos lo que tenemos que hacer.
Y usted viene al culto y usted sabe lo que tiene que hacer y vamos a la campaña y nosotros como ministerio funcionamos un 7. La gente nos admira, dice, pero ¿cómo tanta organización? Porque hemos aprendido en 7 años lo que teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer. Lo sabemos mecánicamente. Hemos aprendido de la palabra. Hemos aprendido la doctrina. De repente ha sido casi un problema porque hemos querido aprender tanto sobre algunas cosas que de repente vamos a otra iglesia y alguien hace algo incorrecto, todos los que vamos mirando. ¿Ha pasado a usted, cierto? Vamos a una campaña por ahí, las cosas no se hacen con excelencia como estamos acostumbrados y nos quedamos todos mirando así como... Porque Dios nos ha enseñado, hemos aprendido. Pero pese a todo esto que se había aprendido, todas estas características, escúchame bien, visualmente la iglesia de Éfeso, amaba a Dios. Porque esta carta no la escribió Pablo, por favor escúcheme esto. Y esto no sé, yo pensaba, decía yo, ¿por qué esta carta no la escribió Pablo? Porque Pablo no conocía el corazón de los Éfesos. Porque esta carta la escribió Juan, aleluya, no inspirada por Dios, sino con una carta. Porque Juan no conoce el corazón del hombre. Ni yo ni usted podemos escudriñar el corazón de otro. Pero Dios mismo lleva, aleluya, al exilio a Juan, lo lleva al exilio a Juan, a la isla de Patmos, para poder entregarle esta revelación diciendo, ni Pablo se da cuenta de esto, porque Pablo hizo un buen trabajo, y Pablo, aleluya, adoctrinó bien esta iglesia, pero yo, diciendo Dios mismo, pero yo que escudriño el corazón, como dice el libro de Jeremías, yo que escudriño el corazón, yo no me doy cuenta de que esta iglesia tiene todas estas características, pero algo le falta, y lo que le falta a esta iglesia es que se ha apartado del primer amor. Hemos dejado de cantar con pasión, hemos dejado de adorar con pasión, hemos dejado de cantar con pasión, hemos dejado de venir al culto con pasión. Y usted no me puede decir que esto es mentira, porque yo lo veo en usted, que hoy día usted está aquí, algunos hoy día están por compromiso y otros se están acabando de a poco, apagando de a poco. ¿Y sabe por qué? Porque la rutina está acabando a los cristianos. Es cosa que usted se mire en la cara, de verdad se lo digo. Es cosa que usted se vea en el culto. Me gustaría tener un espejo aquí grande para que usted se vea. Para que usted se vea en el culto cómo usted alaba a Dios. Cuando había pasión, escuchaba una alabanza y te ponía a llorar. Cuando había pasión, escuchabais un mensaje por internet y terminabais danzando. Cuando había pasión, estabais de... Aleluya, yo siento a Dios esta noche. Esperabais que llegaran luego las 7:30 para ir a la iglesia. No había enfermedad, no había nada que te dejara en casa. Cuando había pasión se amaba a Dios con todo el corazón. Cuando había pasión llegaba al culto y alababa a Dios con libertad. Pero mira hoy día la rutina, el mecanismo. Hoy día sabemos que solo son tres, gloria a Dios. Hoy día sabemos que hay que sentarse. Hoy día sabemos que hay que levantar las manos. Pero ¿qué está pasando con la falta de pasión? Dejamos de ser apasionados por Cristo. Por eso la iglesia hoy día está como está. Porque hoy día la rutina, escúchame bien, la rutina tomó el lugar de poder amar a Dios con todo el corazón. Mira cuántos faltan hoy día en la iglesia. Y si les preguntáramos por qué no vinieron, ¿sabes qué te dirían? Que se me perdió un zapato, que no encontré la peineta, que no pasó nunca la micro, que no me alcanzaba la vida para poder pagar el pasaje, siendo que antiguamente, chascón o con un puro zapato o caminando, pero yo me venía a la iglesia porque no me importaba caminar 10, 20, 30 cuadras, porque yo amaba a Dios con todo el corazón. Pero hoy día hay conformismo, hoy día hay cansancio, hoy día que llego del trabajo no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy día ha apagado lo que Dios un día puso en nosotros. Por favor, escúchame esto. Tenemos las características, sí.
Tú tienes las características, sí. Dios te entregó una herramienta, sí. Eres trabajador, sí. Tienes paciencia, sí. Has pagado un precio, sí. No has desmayado, sí. Porque eran las características que tenía esta iglesia. Pero eso es lo que se ve por fuera. Pero ¿qué pasa con tu pasión? ¿Qué pasa con tu fe? ¿Por qué dejaste de correr? Escúchame bien. ¿Por qué dejaste los brazos? ¿Por qué bajaste tus brazos? ¿Por qué dejaste de luchar? ¿Por qué dejaste de luchar? ¿Por qué dejaste de un día para otro? Dejaste de dejarte llevar por el evangelio, pero ¿por qué dejaste de luchar como luchabas antes? ¿Por qué dejaste ese espíritu del liderazgo que Dios te había dado un día? ¿Por qué dejaste y bajaste tus brazos? Pastor, yo puedo hacer esto, póngame a cargo. Claro, si tú tienes las capacidades. Ponelo a cargo del punto de predicación, tienes las capacidades. Ponelo a cargo de los jóvenes, de los varones, tienes la capacidad. Ármame la campaña el fin de semana. Te digo algo, tú tienes la capacidad para hacerlo. Porque mecánicamente tú lo sabes hacer. Tú sabes dónde va el fierro, tú sabes dónde va el parlante. Tú sabes lo que tienes que hacer porque lo sabes. Pero no lo haces porque amas a Dios, sino que lo haces porque conoce el trabajo. Y aquí está, aleluya, aquí está la gran diferencia. Es que hoy día estamos caminando mecánicamente, pero dejamos de amar a Dios. Y te lo digo personalmente porque hasta a mí me pasa. Alabado sea Dios que hay día martes o día jueves que yo no quiero venir a la iglesia. Alabado sea Dios para siempre, porque estamos mecánicamente viniendo los martes y los jueves, porque sabemos que a las 8 hay que estar aquí. Pero ¿cuántos venimos realmente corriendo ansiosos de poder sentir a Dios? ¿Cuántos venimos deseosos de que Dios nos toque? ¿Cuántos venimos deseosos de estar, aleluya, de recibir los ríos de agua viva? ¿Cuántos venimos deseosos de poder llegar a este lugar para poder estar libres y poder levantar nuestras manos, ya que en el trabajo, ya que en la casa, ya que en cualquier lugar de la calle no lo podemos hacer? Pero cuando entramos aquí estamos en el lugar, aleluya, donde podemos levantar nuestras manos. Cuando llegamos aquí, en nuestro lugar de confort, cuando llegamos aquí, en la casa de nuestro Padre, aquí es cuando podemos recibir. Oh, bendito sea Dios para siempre, lo que necesitamos. Mira cómo el diablo tiene a algunos avergonzados. Hermano, ya no está ahí. Hermano, ya no estáis predicando. No, que. Hermano, ya no está ahí. No, que ya. Oye, tú eres el que andaba ahí al lado del pastor. No, que ya no, ya. Mira cómo el diablo nos ha avergonzado. Y solo es porque hemos bajado los brazos de no seguir luchando. Te vuelvo a insistir, tú no tienes falta de capacidad. Por favor, escúchame esto. Tú no tienes falta de capacidad porque la capacidad Dios te la dio un día. Dios te abrió el entendimiento, Dios te entregó una palabra. Oh, anoche Dios me hacía sentir esto. Dios puso tantas cualidades buenas en nosotros. Pero nosotros no estamos aprovechando nada. ¿Cómo Dios nos va a dar más? ¿Cómo Dios te va a entregar más? ¿Cómo tú quieres pedir a Dios que de Dios te dé más si estamos caminando por solo una religiosidad? Dios mismo le dijo a la iglesia de Éfeso, todo esto está bien. Hacen un buen trabajo, está bien, se los reconozco. No puedo negar que ustedes tienen buenas actitudes y buenas acciones. Pero Dios mismo diciendo, pero esto no es todo. Esto no es todo. Ahora falta que se apasionen con Cristo. Diciendo, oye Pablo, está bien lo que enseñaste, pero esto no es todo. Falta que se paren en el camino
y vuelvan a las viejas obras. Esto no es todo, está todo bien, pero han perdido el primer amor, ya no están queriendo amar a Dios como la amaban en el principio. Anoche se me venía al corazón esto y decía yo, si sonara la trompeta hoy día, y si sonara la trompeta hoy día, decía yo anoche, visualmente aquí volamos todos, porque todos levantamos las manos. Visualmente nos volamos todos, y yo digo aquí, Cristo viene, todos decimos amén, porque todos creemos que volamos. Pero si nos ponemos frente al espejo, si nos escudriñamos nosotros mismos, si nos enfrentamos hoy día nosotros mismos, ¿estoy amando a Dios como tengo que amarlo? Si nos ponemos frente al espejo, ¿sigo siendo el mismo que un día Dios llamó? ¿Sigo corriendo de la misma forma? ¿Sigo amando a Dios igual? ¿Sigo entregando todo para Dios todavía? Te digo la verdad, estamos muy apartados. Te digo la verdad, que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Póngase en pie esta noche. Voy a orar a Dios. Oh Señor, he predicado tu palabra. Solo te pido perdón. ¿Cuánto tiempo, Señor? Hemos caminado mecánicamente. ¿Hace cuánto tiempo, Señor, que ya dejé de correr? Pero tu palabra declara y enseña que mientras hay vida y esperanza. Y hoy día en la noche de volver a retomar el conocimiento siempre ha estado, Señor. Me dicen hace esto, yo lo sé hacer. Me dicen hace esto otro, yo lo sé hacer. Me dice ayuda aquí, yo lo sé. Pero ya no lo hago con pasión como lo hacía. ¿Cuántos están en casa? Porque perdieron el amor por ti. ¿Cuántos hoy día cantan en un coro porque saben tocar un instrumento, pero ya no lo hacen con pasión? ¿Cuántos predican porque tienen el conocimiento, pero dejaron de amar tu palabra? ¿Cuántos vienen al culto, Señor? Porque saben que aquí está la salvación para su vida, pero ya dejaron de amarte. Señor, yo no quiero ser uno de esos. Porque
Porque si sonara tu trompeta hoy día por la noche, por más que estemos dentro de una iglesia, por más que, Señor, salgamos a predicar a la calle, por más que tengamos un camión y podamos predicar, por más que cantemos lindas alabanzas y que podamos levantar nuestras manos en el culto, estoy seguro que nos quedaríamos aquí. Por más que hemos trabajado tantos años, estoy seguro que nos quedaríamos aquí. Porque hemos dejado de hacer las cosas de corazón. Porque hemos dejado de hacer las cosas para ti, Señor. Señor, he predicado tu palabra, la cual pusiste en la madrugada para esta noche. Estoy seguro que esta palabra no volverá vacía. Estoy seguro, Señor, que muchos, hasta los que están conectados, que en esta noche esta palabra les bendecirá. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver al primer amor, Señor. Ayúdanos a volver a correr con el primer amor. Ayúdanos a volver a sentir, Señor, como sentíamos con el primer amor. Lo que un día entregaste para nosotros, Señor, hoy día le pondré pasión. Lo que un día me enseñaste, hoy día le pondré pasión. Y la herramienta que me entregaste un día, hoy día le pondré amor y pasión. Ayúdame a enseñar, Señor, ayúdame a enseñar. Ayúdame a doctrinar, a afirmar esta iglesia. Tú sabes que te amamos con todo nuestro corazón. Y que no queremos quedarnos aquí, Señor. Por eso bendiga a todos mis hermanos que han pasado al llamado. Señor, pensé que muchos más iban a pasar. Porque hay algunos que necesitan, Señor, volver. Hay algunos que necesitan volver a ser. Tu palabra enseña, Señor, que el pastor conoce el estado de las ovejas. Yo sé que hay muchos que te han bajado los brazos. Señor, espero que en la próxima palabra, en el próximo mensaje, tú puedas quebrantar su corazón. Ojalá, Señor, ya no sea tarde. Ojalá que no sea tarde. Porque tu palabra habla antes de tiempo, a tiempo, después de tiempo. Pero doy gracias porque hoy día, Señor, siento que tu palabra ha tocado corazones. Gracias te damos en esta noche. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús.